En esta cápsula hablaremos de la tercera etapa del análisis de ciclo de vida. La tercera etapa es posterior a la definición de objeto y alcances, al análisis de inventario y vamos hacia la evaluación de impacto. Esta evaluación de impacto, como se representa en este gráfico, nos va a mostrar, es donde nosotros definimos cuáles son esos impactos asociados al cambio climático, eutrofización, cambio de uso de suelo, toxicidad humana, depreciación de la capa de ozono, acidificación. Entonces, todos estos impactos son los que nosotros vamos a obtener haciendo la evaluación del impacto del ciclo de vida. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues aquí, como nos muestra en esta imagen, lo primero que tenemos que hacer es obtener esas emisiones, es decir, esas salidas hacia la naturaleza, estas también salidas o entradas hacia la naturaleza, y nosotros en el caso de las salidas las vamos a convertir con los métodos de evaluación del impacto del ciclo de vida, los vamos a transformar en impactos como pueden ser aquí, y lo dice el gráfico: acidificación, eutrofización, calentamiento global. Es decir, nosotros vamos a convertir, en el caso de la huella de carbono, las emisiones de CO2 que se producen, las vamos a convertir en CO2 equivalentes para con esto poder definir nuestra huella de carbono. En este gráfico también se nos muestra cómo nosotros, después de definir esas impactos, esas categorías de impacto, como son cancerígenos, inorgánicos, radiación, capa de ozono, esos los vamos a identificar como impactos tanto a la salud humana, al ecosistema, como también al consumo de recursos. Entonces, en pocas palabras, lo que hacemos en esta etapa de la evaluación del ciclo de vida es, a partir de las metodologías de impacto del ciclo de vida, convertir esas emisiones o esas salidas del inventario de ciclo de vida, convertirlos en impactos conocidos, como pueden ser impactos a la salud humana, impacto natural, impacto sociocultural, ¿sí? Que puede ser como que puede ser aquello que tiene que ver con la pérdida de cultivos, pérdida de bosque. Entonces aquí vemos unas categorías de impacto como es el cambio climático, agotamiento del ozono, toxicidad humana, entre otros, y cada uno de estas categorías nos lo vamos a representar nosotros con una unidad, ¿sí? Entonces aquí tenemos las unidades. Esta es la forma en que nosotros vamos a convertir las salidas del inventario en impactos, es decir, utilizando categorías que se van a representar con ciertas unidades. El impacto más conocido es el calentamiento global o cambio climático, y su forma de representarlo es kilogramos de CO2 equivalente. Y en pocas palabras, pues la huella de carbono así es como se mide, en kilogramos de CO2 equivalente. Existen distintas metodologías disponibles para hacer estos cálculos. Las más importantes las vemos aquí en la imagen, como puede ser EcoIndicator, esta es la más usada, Impact 2002, Tracy, Impact, hay otros más, Recip también muy utilizado, y cada una de estos tiene sus distintas categorías y su forma de convertir esas salidas del inventario en los impactos. Entonces, aquí también en la imagen podemos ver las dos principales herramientas de simulación, que es CIMAPRO y Gavi, y podemos ver que aparte de las bases de datos que utiliza, pues también considera métodos de evaluación de impacto ambiental del ciclo de vida. Entonces podemos ver que CIMAPRO considera Recip, Indicator, UCTOX, IPCC, entre otros, y Gavi pues también de igual manera usa CML, 2011, 96, EcoIndicators y otras metodologías de impacto. También estos impactos nosotros los vamos a representar en dos tipos, ¿sí? Como lo podemos ver en la imagen, el primer tipo es el midpoint y el endpoint. ¿Cuál es la diferencia? Pues vemos ahí los impactos, ¿no? Midpoint es escasez de agua, disponibilidad de agua, y el endpoint va más allá, que a largo plazo en qué impacta esa escasez de agua, esa disponibilidad, y como lo podemos ver, pues es en la malnutrición, enfermedades, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos, endpoint y midpoint. El endpoint, como nos dice aquí, pues son los efectos últimos, es decir, las categorías de impacto finales, variables que afectan directamente a la sociedad. Son más relevantes y comprensibles, sin embargo, no hay consenso científico para su elaboración. El midpoint son categorías más cercanas de intervención ambiental
y existen modelos de cálculo que nos permiten ajustar estos intervenciones en categorías de impacto intermedias. Son las más utilizadas, las de Meatball. Y cuando nosotros ya obtenemos nuestros impactos, en la análisis ciclo de vida, la recomendación es presentarla como gráficos. En este gráfico estamos evaluando los impactos de la producción de un producto fermentable. Y como podemos ver, se representa en el gráfico con colores donde nos está diciendo cuál es el impacto que tiene cada una de las etapas. Por ejemplo, el cocimiento, podemos ver que en el potencial de calentamiento global, pues tiene casi arriba del 10%. ¿Sí? El mismo cocimiento en el potencial de deterioro del ozono, que es la segunda línea, pues podemos ver que es más bajo. Sin embargo, en el potencial de acidificación es mucho más alto. Entonces, si se fijan, esta es la forma más sencilla y más importante de representar los impactos. Entonces, nosotros podemos ver a simple vista dónde es nuestra área de oportunidad. ¿Sí? Si nosotros queremos bajar estos impactos, nuestra área de oportunidad evidentemente es el que está color verde, es decir, el envasado. Entonces nosotros podemos hacer una modificación en el proceso de envasado y vamos a obtener beneficios en cada una de estas etapas. Otra área importantísima, otra etapa importantísima del ciclo de vida se le llama la incertidumbre. Y esta incertidumbre se tiene que tomar en cuenta porque para nosotros tomar en cuenta o ponderar tanto entradas como salidas se utilizan procesos muy variables. Y estos procesos pues tienen o cuentan con incertidumbre. Entonces tenemos que considerar esa incertidumbre para saber qué tanto podemos nosotros confiar en los resultados, ¿sí? O en qué partes podemos confiar más. Y la herramienta más recomendable para identificar esa incertidumbre es utilizar la simulación Monte Carlo. Esta simulación Monte Carlo pues es otra cosa que una simulación de probabilidad múltiple, por eso se llama Monte Carlo, en honor al casino conocido, ¿no? El casino más conocido que está allá en Mónaco. Entonces, este es una herramienta estadística a base de obtener la incertidumbre de los procesos. Y bueno, y para finalizar, el Life Cycle Thinking, pues lo podemos ver también nosotros, ¿no? Como esa necesidad de conocer los impactos ambientales y tratar de reducirlos de cada una de las actividades o de los procesos que nosotros consumimos, es decir, considerar desde que nace un producto hasta que muere y en base a esto o con base en esto tomar una decisión.